Una vez tienes el pasaje a la mano, también lo puedes leer aquí junto con nosotros en la pantalla. Ahí está. Le voy a pedir una vez más, si eres capaz físicamente, que por favor se ponga de pies para honrar la lectura de la palabra del Señor. Vamos a leer el capítulo 11 de Josué en su totalidad. Y dice así la palabra de Dios. Cuando oyó esto, Yavín, rey de Azor, envió mensaje a Jobab, rey de Madón, al rey de Simrón, el rey de Aksaf, y a los reyes que estaban en la región del norte, en las montañas, y en el Arabá, al sur de Cineret, en los llanos y en las regiones de Dor, al occidente, y al cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo, en las montañas, y al heveo, al pie de Hermón, en tierra de Mizpa. Estos salieron, y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente, como la arena que está a la orilla del mar en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos juntos a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Mas Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Desarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón, y los entregó Jehová en manos de Israel. Y los hirieron y los siguieron hasta Sidón la grande, y hasta Misrephotaim, y hasta el llano de Mizpa al oriente, hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno. Y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado. Desarretó sus caballos y sus carros quemó al fuego. Y volviendo Josué tomó en el mismo tiempo a Hazor y mató a espada a su rey, pues Hazor había sido antes cabeza de todos estos reinos. Y mataron a espada todo cuanto en ella tenía vida, destruyéndolo por completo, sin quedar nada que respirarse. Y a Hazor pusieron fuego. Asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes y a todos los reyes de ellas, y los hirió a filo de espada, y los destruyó como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. Pero a todas las ciudades que estaban sobre colinas no las quemó Israel, únicamente a Hazor quemó Josué. Y los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín y las bestias de aquellas ciudades, mas a todos los hombres hirieron a filo de espada hasta destruirlos, sin dejar alguno con vida. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Tomó pues Josué toda aquella tierra, las montañas, todo el Negev, toda la tierra de Gosén, los llanos, el Arabá, las montañas de Israel y sus valles, desde el monte Alac que sube hasta Seir, hasta Baal-Gad en la llanura del Líbano, a la falda del monte Hermón. Tomó asimismo a todos sus reyes y los hirió y mató. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón, todo lo tomaron en guerra. Porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos, para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos, y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desraigados, como Jehová lo había mandado a Moisés. También en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel. Solamente quedaron en Gaza, en Gat y en Asdod. Tomó pues Josué toda la tierra, conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución, según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Palabra de Dios. Oremos una vez más para la predicación de esta mañana, hermanos.
Padre, gracias te damos por tu palabra, que es perfecta, que es eficaz. En ella no hay error, Señor. Y gracias porque tú la utilizas para nutrir a tu pueblo, a la iglesia, Señor. Y eso es lo que anhelamos en esta mañana, que tú utilices tu palabra para bendecir a tu pueblo. Y Señor, yo te pido que sea tu poder en mí, tu Espíritu Santo en mí, Señor. Me pongo en tus manos, mi Dios soberano, y te doy gracias desde ya por cómo vas a bendecir a tu pueblo, porque tu palabra siempre, Señor, cumple sus propósitos. Y en eso descansamos. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. En esta mañana estamos terminando la primera sección del libro de Josué. Esta sección, esta primera parte, se divide en dos partes más pequeñas. Primero, Israel entrando a la tierra prometida, lo cual vimos en capítulos 1 al 5. Y después Israel conquistando a los reyes de la tierra, lo cual hemos visto del capítulo 6 al capítulo 12. Primero Dios, la semana que viene vamos a estudiar desde una altitud, ¿verdad? Desde muy arriba, como quien dice, al capítulo 13 al 21. En esos capítulos vemos la división de la tierra entre las tribus de Israel. Ahora, si usted ha leído el libro de Génesis o el libro de Éxodos, entonces esto de que Israel entre en la tierra prometida y que conquista a los reyes y que gane estas batallas, no es una sorpresa para ti, ¿verdad que no? Tampoco es una sorpresa escuchar que en la próxima sección del libro se va a distribuir la tierra entre todo Israel. No es una sorpresa. ¿Y por qué no es una sorpresa? Porque si has leído a Génesis y a Éxodos, sabes que el Señor había prometido a Abraham que esto iba a suceder. El Señor le prometió a Abraham que él iba a entregar la tierra prometida, la tierra de Canaán, a sus descendientes. Y sabemos que el Señor cumple sus promesas. Cuando Abraham estaba en la tierra de Canaán, como 1850 a.C., esta misma tierra, ¿verdad?, donde está Josué ahora, que estamos leyendo en este libro, cuando él estaba en esa tierra, el Señor le dijo lo siguiente, Génesis 12, del 5 al 7. Y a tierra de Canaán llegaron, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había parecido. Poco después de llamar a Abraham, el Señor le dio esta promesa. Y el Señor repite esta promesa a los hijos de Abraham, a Isaac, a Jacob. Lo repite a Moisés. Y más adelante lo repite también al que suceda a Moisés, a Josué. Entonces todos estos hombres conocían la promesa de Dios. Sabían cuáles eran los planes de Dios. Le iba a entregar esta tierra. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Creyeron en el Señor y buscaron caminar en fe. Caminar en fe y en obediencia, esperando en el momento que el Señor iba a cumplir sus promesas a su pueblo. Pues ¿saben qué? En el pasaje de hoy vemos el cumplimiento de esa promesa. Aquí vemos cuando ellos ganan ese último rey y empieza a descansar la tierra y empiezan ellos a repartir la tierra. Y yo entiendo que eso es el punto principal de este pasaje. El autor en este pasaje, mi entender es que quería que las futuras generaciones de Israel, cuando fueran a leer eso, se fueran a recordar que Dios es un Dios soberano que cumple sus promesas. Y también vemos aquí que a menudo Dios utiliza la fe y la obediencia de su pueblo para cumplir sus planes. Y lo voy a decir una vez más, porque esto es el punto central del sermón. Yo entiendo que la intención del autor con este pasaje era recordarle a Israel que el Señor es un Dios soberano que cumple sus promesas. Y a menudo utiliza la fe y la obediencia de su pueblo para cumplir sus planes.
Entonces, el resto del sermón yo voy a ir explicando esto. Primer punto en esta mañana: Dios es un Dios soberano que cumple sus promesas. Dios es un Dios soberano que cumple sus promesas. Después que Josué e Israel conquistaron a los 5 reyes amorreos, ¿verdad? Lo vimos en el capítulo 10. Ahora en el capítulo 10, comenzando en el versículo 29, el texto comienza a moverse bien rápido. Las cosas se van rápidamente. Antes vimos una batalla por capítulo. Y al final del capítulo 10 vemos varias batallas, uno tras otro, tras otro, tras otro. La cosa se va rápido. Y al final del capítulo 10 vemos que Israel conquista la parte sur de la tierra prometida, la tierra de Canaán. Y cuando uno lee de estas batallas al final del capítulo 10, no hay muchos detalles, pero el detalle que sí vemos es sumamente importante. Capítulo 10, versículos 29 y 30. Y de Maceda pasó Josué y todo Israel con él a Libna, y peleó contra Libna, y aquí está el detalle. Y Jehová la entregó también a ella y a su rey en manos de Israel. ¿Se dieron cuenta? ¿Quién se la entregó a Josué y a Israel? El Señor. Lo vemos de nuevo, capítulo 10, versículo 31. Y entregó Jehová a Laquis en mano de Israel. Detrás de las victorias de Israel sobre Libna y Laquis, vemos que estaba el Dios soberano, cumpliendo sus promesas a su pueblo. Y esto se repite 2 veces corrido ahí en el capítulo 10, porque yo entiendo que al seguir leyendo el capítulo 10, todas esas victorias hay que leerla entendiendo esto: ganaron porque fue el Señor quien le entregó a sus manos. Se repite 2 veces, no porque Dios solamente lo ayudó 2 veces, no, para nada, sino porque hay que tener grabada en la mente: así fueron todas las victorias de Israel. Ganaron porque el Señor se los entregó. Por eso termina el capítulo 10 diciendo lo siguiente, versículo 42. Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Israel pudo conquistar la parte sur de Canaán porque Dios peleó para ellos. El Dios soberano de Israel luchó por su pueblo. Y esto fue en cumplimiento de sus promesas. En Deuteronomio capítulo 1, versículos 6 y 7, el Señor le dijo a Moisés que Él le iba a entregar a Israel al Negev y a los llanos de las laderas. Pues eso mismo leemos aquí en el versículo 40. Esos mismos lugares que el Señor le habló a Moisés, aquí lo encontramos. El Señor está cumpliendo sus promesas a su pueblo. Y esta verdad continúa en el capítulo 11. Israel, cuando entró a Canaán, la tierra prometida, se quita la tierra, entró por el medio. Y después conquistaron los reyes del sur. Pues cuando llegamos al capítulo 11, versículos 1 al 5, ¿qué vemos? Que los reyes del norte formaron una coalición. Se juntaron porque los del norte, al darse cuenta que ya conquistaron el medio, ya conquistaron el sur, querían unirse y pelear juntos contra Israel. Y es muy similar a lo que vimos en el capítulo 40, pero ahora son los reyes del norte. Ahora es el rey Yavín de Azor. Cuando él se enteró de que Israel ganó a los reyes del sur, juntó todos los reyes del norte para así juntos pelear. Pero este ejército, hermanos, de los reyes del norte eran diferentes. Escuchen de nuevo, capítulo 11, versículos 4 y 5. Estos salieron, y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente como la arena que está a la orilla del mar en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Es difícil imaginar un ejército así de grande, como la arena del mar. Imagínense cuántos soldados habían ahí. Y no solamente eran muchos, pero dice que tenían caballos y carros de guerra. En otras palabras, eran muchos y también tenían una tecnología avanzada. Una tecnología de guerra que Israel no tenía. Esto sería el equivalente de ellos tener trocas y tanques
Israel peleando con espadas y bates. Era una situación peligrosa, difícil para el pueblo de Dios, eran muchos. Sin embargo, ¿qué dice el Señor a Israel? ¿Qué le dice Dios a Josué? Lo vemos en el versículo 6, capítulo 11. Mas Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. ¡Qué promesa más maravillosa! Mira lo que le dijo el Señor: en 24 horas yo les voy a entregar todos ellos muertos. Así lo prometió el Señor. Pero date cuenta que esta promesa también vino con un mandato. ¿Qué tenían que hacer ellos? Desjarretar a sus caballos y quemar los carros. ¿Y qué es eso de desjarretar a los caballos? Eso es, detrás de la pierna del caballo había que cortarle el tendón. El caballo puede seguir trabajando en la agricultura, pero no puede correr en guerra. No puede jalar un carro de guerra. Y a los carros de guerra, ¿qué tenían que hacer ellos? Quemarlos todos. ¿Y por qué? ¿Por qué el Señor los mandó a hacer eso? A limitar a los caballos y a quemar los carros de guerra. Hay una razón. Él no quería que Israel fuera a depender de tecnología humana para la guerra. Él quería que su pueblo siguiera dependiendo de Él, de su poder soberano para la victoria. En otras palabras, lo vas a ganar y no vas a necesitar de sus armas. No vas a necesitar de sus carros y caballos. ¿Por qué? Porque yo, tu Dios soberano, cumple sus promesas. Yo estoy ahí contigo. ¿Y qué sucede? Eso mismito. Versículo 8, capítulo 11. Y los entregó Jehová en manos de Israel. No importaba lo grande que era el ejército. No importaba lo avanzado que era el enemigo. El Señor siempre puede luchar por su pueblo y siempre va a ganar. Porque Él es el Dios soberano que cumple sus promesas. Iglesia, cuando nosotros leemos esto, también necesitamos recordarnos que Dios no ha cambiado. Él sigue siendo el Rey soberano de toda la creación. Y el Señor sigue cumpliendo sus promesas y sigue guardando a su pueblo aún hoy día. La pregunta es, ¿creemos eso de Dios? ¿Tenemos esa confianza en nuestro Señor? Él no ha cambiado, pero lo creemos así. La semana pasada yo mencioné a George Mueller, ¿se acuerdan? Fue un pastor en Inglaterra, el Señor le puso en su corazón comenzar un orfanato. Y ese ministerio, cuando Dios lo puso en su corazón, también puso en su corazón no pedir ayuda a nadie. Nunca pidió dinero, nunca pidió comida. Él comenzó este ministerio y solamente dependía del Señor. Así lo sintió hacer. Pues un día, George Mueller escribió lo siguiente en su diario. Una mañana llega al orfanato y no hay comida. No sabían qué iban a desayunar los niños. Tampoco había dinero. No había plata para comprar comida. Entonces, ¿qué hizo George Mueller? Entró a su oficina y comenzó a orar. Él creía en el Dios que habla la Biblia. Él creía que su Dios es un Dios poderoso. Su Dios es un Dios soberano. Él creía que el Señor, así como puso en su corazón comenzar el ministerio, Dios puede proveer para este ministerio. Entonces comenzó a orar. Clamó al Señor: Señor, estos niños necesitan comer. ¿Qué vas a hacer? Dependemos de ti. Y mientras él está orando, hermanos, alguien toca la puerta del orfanato. Abren la puerta y ahí se encuentra el conductor de una troca de leche.
¿Qué pasó? Su troca de leche murió justo al frente del orfanato. Se quedó ahí a pie. Entonces el conductor fue al orfanato y le dijo, mira, mi troca se quedó aquí, esta leche se va a dañar, ¿lo puedo donar a los niños del orfanato? Ahí se sirvió el desayuno. Tuvieron leche esa mañana esos niños. Él oró esta oración y muchas oraciones como estas, porque creía que su Dios, el Dios que habla la palabra, es un Dios soberano. Es un Dios que lucha por su pueblo. Es un Dios que cuida a los suyos. Es un Señor que cumple su palabra y sus promesas. Y cuando nosotros estudiamos pasajes como estos, hermanos, el Señor quiere que tú y yo nos recordamos de esto también. Que nuestro Señor, el Dios de lo cual habla la Biblia, no es un Dios débil. No es un Dios que no tiene poder para cambiar las circunstancias. No, la palabra está clara. El Dios que nos salvó es un Dios soberano y cumple su palabra. Ahora esto yo creo que muchos lo conocemos aquí. Sabemos que es verdad aquí. Pero cuando nos toca caminar en esta verdad y aplicarlo, vivirlo, nos cuesta. Lo sé. Yo soy el primero en la lista. Nos cuesta a veces vivir esto y caminar en esto. Yo creo que muchos que estamos aquí, si no todos, en algún momento dado, nos hemos preocupado por las finanzas. Nos hemos preocupado por qué es lo que va a suceder. Quizás hoy día algunos de ustedes están preocupados por las finanzas. ¿Cómo voy a pagar esta cuenta? ¿Cómo voy a pagar la renta? ¿Cómo voy a pagar la escuela para los niños? O quizás el dinero está tan apretado que no puedes ahorrar. No puedes ahorrar y menos puedes ahorrar para el retiro. Existe esa tentación de uno afanarse. Pero acuérdate de las palabras de Dios. ¿Qué nos prometió el Señor? Mateo 6:31. No os afanéis, pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Nuestro Dios nos ha prometido que Él va a proveer para nuestras necesidades. ¿Y sabes qué? Él puede cumplir su palabra. Él puede suplir tus necesidades, así como ha prometido hacerlo. Entonces, en vez de ponernos ansiosos y dar vuelta a nuestra cabeza, ¿qué necesitamos hacer? Clamarle al Señor y pedirle que nos ayude a confiar en Él. Que nos dé la fortaleza para caminar en fe. Que nos ayude a buscar primeramente su reino y su justicia. Confiando que lo demás viene en su tiempo. Otra promesa que yo creo que como creyentes nos debemos recordar de ella. Una vez que el Señor nos salva, hermanos, nada nos puede separar de su amor. Nada. Tenemos que descansar en esa verdad. Lo escuchamos ahorita en el libro de Romanos. Sí, vamos a pecar, vamos a caer, vamos a fracasar, por supuesto. Pero ¿qué nos dijo el Señor? Si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonarnos y lavarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Si tú estás confiando en Jesucristo para tu salvación, no permitas que momentos de debilidad o momentos de pecado lo lleve a dudar de la salvación de Dios. Acuérdate de las promesas del Señor. Juan 6:39. ¿Qué dice ahí? Que Jesús no va a perder ni una de las personas que el Padre le dio. Ni uno. Sino que lo va a resucitar en el día postrero. Entonces, esta verdad de que nuestro Dios es un Dios soberano nos debe llevar a confiar más en Él. Y no solamente confiar más en Él, sino también adorarle más, a glorificar su nombre más, a darle gracias por su fidelidad, a darle gracias porque ablandó nuestro corazón y nos mostró misericordia.
¿Y por qué digo eso? Porque la realidad es que a veces Dios en su soberanía permite que el corazón de las personas se endurezca. Y puede endurecerse a tal punto que ya esa persona no se va a arrepentir de sus pecados y no va a doblar rodilla ante el Señor. Eso lo vemos aquí mismo en el capítulo 11. En el capítulo 11, versículos 19 al 20, hay como que un resumen de lo que Dios había hecho hasta este momento. Y escuchen de nuevo lo que leemos ahí. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron en guerra. ¿Por qué? Porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados como Jehová lo había mandado a Moisés. Hermanos, estas son palabras fuertes. Esto nos acuerda de lo que el Señor hizo en el corazón de Faraón. Éxodos 4 al 11, ¿verdad? Fue el Señor quien endureció el corazón de Faraón. Y aquí vemos algo similar. Fue el Señor quien endureció el corazón de todos los habitantes de Canaán. Había una excepción, los de Gabaón. En su soberanía y en su sabiduría, Dios ablandó el corazón de los de Gabaón, para que ellos podrían buscar paz con Israel y así hallar misericordia de parte de Dios. Pero ¿qué vemos aquí? Que también en su soberanía endureció el corazón de muchos. ¿Para qué? Para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos y que no les fuese hecha misericordia. Hermanos, estas palabras nos deben llenar de un sentido de reverencia y de un temor muy saludable del Señor. Porque nuestro Dios no solamente es soberano sobre la creación y las circunstancias y las finanzas, Él también es soberano sobre los corazones y la salvación misma. Y quizás hay algunos pensando aquí, pero ¿por qué el Señor va a ablandar el corazón de uno para que reciba misericordia y no de otro? Eso no es justo. Así pensamos a veces. Pero ¿cuál es el problema? Cuando comenzamos a pensar de Dios y nos convencemos que Dios no es justo, ¿sabes lo que estamos comunicando en ese momento? Que creemos que nosotros entendemos mejor las cosas que Dios. En ese momento estamos creyendo de que somos más justos que el Señor. Pero es que no lo somos. No hay nadie más justo que Dios. Nosotros no somos soberanos. Él es el único soberano. Nosotros no conocemos los corazones de nadie ni la mente de nadie. Él es quien conoce corazones. Nosotros simplemente no tenemos el derecho de juzgar al Señor, ni demandar de Dios explicaciones. Isaías 45:9, el barro no dice al que lo labra, ¿qué haces? No, nosotros somos el barro, el Señor es el creador. Entonces, leer pasajes como estos, que habla de Dios endurecer el corazón de las personas, nuestra respuesta no debe ser juzgarlo. Nuestra respuesta debe ser temblar ante el Señor y adorarle en reverencia. Y si tú conoces a Cristo, tu respuesta debe ser darle gracias a Dios porque a ti te mostró misericordia. No porque lo merecías, sino porque a Él le plació ablandar tu corazón. A Él le plació mostrarte gracia por medio de la cruz de Cristo. En un momento tú estabas muerto en tus delitos y pecados como yo, y el Señor nos dio vida juntamente con Jesús. Gloria a Dios por su misericordia. Ahora, si tú estás aquí y estás escuchando esto y no conoces a Cristo, mi oración es que estos versículos, esta verdad, te llene de un temor reverente y que te lleve a arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en Cristo.
y que lo hagas mientras aún tu corazón está ablandado. Hazlo ahora mientras puedes, mientras tengas vida. Crea el Evangelio de Jesús, que Él entró a este mundo y vivió una vida sin pecado. Y murió en la cruz y sufrió la ira del Padre que tú y yo merecemos por nuestros pecados. Y al tercer día se levantó de la muerte, conquistó al pecado y a Satanás. Y todo aquel que se arrepiente y pone su fe en Cristo puede tener vida y perdón y salvación en Él. Cree ese evangelio hoy. Ponga tu fe en Cristo hoy. Y una vez que tú crees esto, toma tu primer paso de obediencia y bautízate. Te tienes que bautizar. A eso nos llama el Señor. Una vez que Dios nos salva, Él nos llama a caminar en fe y obediencia. Pero hermanos, nuestro Señor, Él es soberano sobre todo, incluyendo el corazón. Y por eso hay que adorarle y darle gracias por su misericordia. Ahora hablo, ¿verdad?, de la obediencia que es necesaria. Eso nos lleva al segundo punto en esta mañana. Segundo y último punto. El Señor utiliza la fe y la obediencia de su pueblo para cumplir sus planes. El Señor utiliza la fe y la obediencia de su pueblo para cumplir sus planes. Hay una tensión aquí. Dios es soberano, pero nosotros aún nos toca obedecerle en fe. El Señor le dio a Josué y a Israel la victoria, pero cuando uno lee este pasaje, uno se da cuenta que Dios le dio la victoria por medio de su fe y obediencia. En otras palabras, ellos obedecieron en fe y Dios en su soberanía usó sus acciones para llevar a cabo sus planes. En el capítulo 10, versículo 40, vemos que Josué hizo todo como Jehová se lo había mandado. Y vemos algo similar en el capítulo 11, versículo 9, el 11, versículo 12, el 11, versículo 15. Esto se repite mucho. Y si miras al capítulo 10, versículo 42, ahí vemos la soberanía de Dios junto con la obediencia del hombre. Escuchen de nuevo, capítulo 10, versículo 42. Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez. Entonces actuó, los tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. ¿Vieron eso? Josué actuó en obediencia y por medio de su obediencia Dios luchó y le dio la victoria. Esto también lo vemos en el capítulo 11, versículo 7. Después que el Señor le prometió a Josué que él iba a tener victoria, ¿se acuerdan? Que en 24 horas todos sus enemigos iban a morir. ¿Qué hizo Josué después de eso? Vamos a ganar. En 24 horas van a morir. Pues me voy a tomar una siesta. Así hizo él. Pues déjame jugar una partida de golf porque el Señor es soberano, Él va a hacer las cosas. No, ¿qué hizo él? Versículo 8. Perdón, no el versículo 8, justo después del 7, ¿qué hizo? Atacó. Y fue un ataque de sorpresa. Los tomó por sorpresa con Israel. Sí, sabía que Dios es soberano, pero él tuvo que actuar en fe y obediencia. Y en el versículo 8, ¿qué vemos? Los entregó Jehová en manos de Israel. Creyó, obedeció y el Señor obró, el Señor actuó. Y muchos comentaristas creen que él actuó así, atacaron por sorpresa mientras estaban juntos al aguas de Merón, porque ahí en esa parte no podían usar sus carros de guerra. Sus caballos y sus carros no eran efectivos ahí donde estaban. Entonces vemos que Josué confió en el Señor. Sabía que Dios podía cumplir sus promesas, pero no lo tomó como una excusa para no obedecer. Y tampoco lo tomó como una excusa para ser insensato o imprudente. No, obedeció en fe, pero usó sabiduría, usó prudencia. Y date cuenta, obedeció por mucho tiempo. Capítulo 11, versículo 18. Por mucho tiempo tuvo guerra José con estos reyes. Algunos piensan que lo que nosotros leemos aquí en unos capítulos, no toma nada leer esto.
Esto en la vida actual tomó como unos 7 años. Esto no pasó de un día para otro. Tomó tiempo, tomó fe, tomó obediencia. Y aquí, hermanos, hay una verdad importante para nosotros. Sabemos que Dios es soberano, que Dios cumple sus promesas. Pero ¿tú sabes lo que no sabemos? ¿Cuándo es que Dios va a actuar? No conocemos su tiempo. Entonces, nuestra responsabilidad como creyentes es confiar en el Señor y serle fiel hoy. No conocemos su tiempo, pero es que a nosotros no nos toca conocer su tiempo, a nosotros nos toca serle fiel y confiar en Él. Nos toca serle fiel hoy, confiar en Él para mañana y darle gracias por lo que hizo ayer. Eso es lo que nos toca a nosotros. En el capítulo 12 hay una lista de 31 nombres de reyes, todos los reyes que Israel conquistó. Y ahí está el nombre de cada uno. Y yo entiendo que se apuntó el nombre de cada uno para que Israel se podía recordar de la fidelidad de Dios hacia ellos. Porque cada nombre representa una batalla. Y en cada batalla el Señor luchó por su pueblo. Entonces en cada batalla ellos vieron cómo Dios cumplió sus promesas por medio de su obediencia. Y no tengo duda que las futuras generaciones de Israel, al leer esto y a recordarse de la fidelidad de Dios, eso les llenó de ese ánimo de seguir confiando en Él y de seguir obedeciéndole. El capítulo 11, versículo 21 y el capítulo 12, versículo 10, yo creo que eso también les llenó de mucho ánimo. Ahí leemos que ellos conquistaron al rey de Hebrón. El rey de Hebrón era el rey sobre los anaseos. ¿Y quiénes eran los anaseos? Eran los gigantes. ¿Se acuerdan cuando entró los 12 espías de Moisés que vieron gigantes? Se llenaron de temor y dijeron, pero ahí no vamos. Pero ¿qué leemos aquí? Que Dios le dio victoria sobre esos gigantes. Que ellos vencieron a los gigantes de la tierra. Entonces, por medio de su obediencia al Señor, vieron el poder y la fidelidad de Dios. Y el Señor, hermanos, quiere lo mismo para su iglesia hoy día. Sí, nuestro Dios es soberano, pero eso no quiere decir que nosotros no actuamos. Lo que significa es que nos toca confiar en Él y obedecerle en fe, con la confianza de que Él va a obrar por medio de su pueblo y que Él va a cumplir sus propósitos a su tiempo perfecto. Yo creo que aquí hay algunos que al pensar en evangelizar, en compartir tu fe con los demás, le da mucho nervio, le da temor, ¿verdad que sí? Pero hermanos, esto no es una sugerencia. Todos somos llamados a evangelizar. La palabra dice ir y hacer discípulos. Ahora, ¿Dios es soberano sobre la salvación? Claro que sí. ¿Te necesita el Señor para salvar a alguien? No, Dios no necesita a nadie. Sin embargo, ¿qué vemos en la palabra? Que Él ha escogido usarnos para así rescatar a los que no conocen a Cristo. Piénsalo, si tú conoces a Cristo como Señor y Salvador, ¿por qué? Porque eso es así. Porque en algún momento dado, alguien obedeció al Señor en fe y compartieron el Evangelio contigo. Por eso estás aquí, por eso tú conoces al Señor. Y el Señor te quiere usar a ti para hacer lo mismo con otra persona. Te quiere utilizar. Él quiere usar tu obediencia y tu fe para así cumplir sus propósitos en la vida de los demás. Y eso es una gran bendición. Porque ¿qué merecemos nosotros? La ira de Dios. Nosotros no merecemos nada más que el juicio santo y perfecto del Señor. Y sin embargo, Dios en su misericordia nos salvó y ahora nos da la oportunidad de ser colaboradores con Él. Nos permite ser sus manos y sus pies en esta tierra para así ser de bendición a los demás. Entonces, hermanos, confiar en el Señor y obedecerle no es una carga, es un privilegio.
Es un privilegio que Él nos da. Y más que eso, confiar en el Señor y obedecerle al Señor, ahí es donde nosotros encontramos el descanso perfecto. Nosotros podemos descansar en Dios porque sabemos que Él nunca duerme. Él sigue obrando para nosotros y por eso tú y yo podemos descansar. Vayan de nuevo al capítulo 11, versículo 23. A mí me gusta mucho cómo termina el capítulo. Tomó pues Josué toda la tierra, conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas para herencia conforme a su distribución según sus tribus, y aquí está. Y la tierra descansó de la guerra. El Señor trajo descanso a la tierra por medio de la obediencia de su pueblo. Ahora, ese descanso era un descanso temporero. Vamos a ver la semana que viene, más adelante, que aún habían enemigos en la tierra. Los reyes fueron conquistados, pero aún existían enemigos que se regaron y se fueron a la fuga. Aún hay más batallas que luchar. Incluso sobrevivieron gigantes. ¿Cómo lo sabemos? Porque más adelante viene el rey David y ¿a quién mata? A un gigante. Aún habían gigantes en la tierra. Pero, aunque este descanso fue temporero, apunta a aquel que nos va a traer un descanso eterno. Y ese descanso eterno no es por medio de nuestra obediencia imperfecta, hermanos. Ese descanso lo hallamos por medio de la obediencia perfecta del Hijo de Dios, Jesucristo. Somos llamados a tener fe y obedecer, amén, gloria a Dios, pero vamos a fallar. Vamos a pecar. Pero nuestra confianza no está en nuestra obediencia, está en la obediencia de nuestro Señor soberano, Jesús. Que Dios nos ayude siempre a poner nuestra mirada en Él y a descansar en sus brazos soberanos, porque Él es soberano. Amén. Oremos, hermanos. Padre, gracias te damos una vez más por tu palabra, Señor, por el recordatorio que encontramos aquí. Tú eres un Dios poderoso. Estás en control de todo, Señor, y tú cumples tus promesas para tu pueblo. Gracias, Padre, porque no merecemos tu gracia. Lo que merecemos, Señor, es la condenación. Y pedimos, Padre, que si hay alguien aquí que no conoce a Cristo, que se puedan dar cuenta de esa verdad y hoy hallar misericordia por medio de la cruz. Utiliza tu palabra, te lo pedimos, Señor, para salvar a los que no te conocen y para animar a los que ya te conocemos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.